Vamos a hablar de la conferencia número 3, que es sobre el proceso de producción. En la guía nos mostraba unos pasos para seleccionar el proceso de producción, que sería primero definir la definición de productos, la segunda definición, qué clase de proceso de producción tenemos, tercera es definición de tipo distributivo o de planta, la cuarta es sobre la localización de la planta y la quinta es definición del conjunto de la planta. Cuando decimos producto debemos de identificar qué clase de producto y qué características tiene. Cuando hablamos sobre el proceso de producción debemos saber cuál es el rendimiento que tiene por ese proceso, qué tipo de gama de productos utiliza y también la secuencia de actividades según su nivel de producción. Tercera, que dice qué tipo de producción en planta, dice los factores primarios y los factores específicos y factores limitantes. Debemos de tener en claro lo que es lo de la localización de la planta. La definición del conjunto de la planta pues son todas las capacidades de distribución de factores, que ya sean maquinaria, ya sean los materiales, ya sea la materia prima, los trabajadores, ya sea todo eso. Nos mostrará algunas clases de proceso de producción según el rendimiento temporal, que se subdivide en continuo e intermitente, también según la variedad de productos, si tenemos simple, si tenemos múltiple, conjunto, independiente, alternativa. También tenemos según la secuencia de actividades, que es monoetapa, bietapa, multietapa, ¿sí? Y según el nivel de integración, que es centralizado y descentralizado. Según el rendimiento temporal, hay unas clases de procesos de producción que dice que según el rendimiento temporal es primero producción o proceso continuo y otro proceso intermitente. El proceso continuo es en línea y en la masa, e intermitente está por lotes o por pedidos o por proyectos o por hot shop. Esos son los diferentes como tipos de rendimiento de cada clase. Ahí nos explica cada proceso detalladamente de nuestra empresa, nuestra planta, nuestros productos. También nos explica sobre algunas características de la producción continua, que dice que su grado de mecanismo pues deben de ser óptimos. También su proceso es procesado a través de un método idéntico o casi idéntico. También pues están orientados hacia el producto, o sea, todo el diseño de la planta, toda la cantidad elaborada del producto. Esas son algunas características y algunos requisitos para establecer una línea de producción. Es primero que responda a una gran demanda del producto, es muy importante. También la cantidad de producir o justificar como el costo de establecer una nueva línea de producción, debemos de tener en cuenta eso. También que el producto pueda fabricarse altamente pues estandarizado, pues para no realizar cambios en el producto. También debemos de tener harto suministro de materiales, de la materia prima, y disponibilidad y continuidad, y hay muchos más requisitos. Para pues seguir entendiendo mejor sobre este sistema de proceso, pues es importante como sobresaltar primero que el procesamiento del lote del producto se debe acomodar con el lote, realizando los ajustes que sean necesarios y continuando así el proceso. Dice que también que cuando los lotes de esta clase de producción son más numerosos,
pero que los lotes de la producción son por pedidos. Pues es muy importante realizar el lote. Ahí nos están diciendo que el lote, la cantidad de producción es mucha, ¿sí? Pero entonces no podemos hacer hartísimo y dejarnos con mercancía ahí, sino que tenemos que, como por pedidos, como para no dejar el material ahí expuesto. Hay unos ejemplos de otro tipo de proceso, que esto incluye primero proceso de moldeado, ¿sí? Que es cuando una máquina pues tiene su molde y pues realiza el artículo o el producto acorde de ese orden hasta su terminación, mejor dicho. Y hay también procesos de maquinado de metales, que es cuando una máquina realiza una operación, ¿sí?, de corte de metales para un producto, entonces se procesa toda la cadena del lote. Al terminar la máquina pues se vuelve a ajustar para hacer el corte de metal requerido por otros productos, se modifica. Debemos de destacar también en la guía sobre según la variedad de productos. Ahí nos menciona algunos ejemplos, por ejemplo del simple, que es como esa producción que se elabora un solo tipo de producto en las mismas características técnicas. Por ejemplo, el hierro y la producción de hierro o de azúcar. También la múltiple, que es una producción con un factor común, que sería cuando son muebles y productos de lácteo. Conjunta es cuando hay una producción con un factor único cuyo proceso pues resultan productos derivados, como la refinería de petróleo, que ahí saca la gasolina, el asfalto, el betún, lubricantes, gas, etcétera. Son un ejemplo. Independientes cuando la producción es separada por los productos diferentes o son procesados diferentes, como productos de aseo o productos de seguridad industrial. Tenemos también que definir que según el otro ítem, que según secuencia de actividades, es cuando monoetapa el proceso de producción se realiza en una etapa, bietapas cuando son en 2 etapas y multietapas cuando se realiza más de 2 etapas, 3 o más. Donde el proceso de monoetapa, un ejemplo, es como talar los árboles en un sendero, en un campo. Bietapa puede ser embalsamando o instalando el sitio de muebles prefabricados. Recibe el producto, la materia prima, y realiza el diseño, sus productos. Multietapa es cuando de pronto hay una construcción de vivienda, una construcción de oficinas, de edificios, o fabrican el alimento. Son de más de 2 etapas. Y el otro ítem es sobre según nivel de integración. Ahí nos decían 2, centralizada y descentralizada. La centralizada es la producción que se realiza en una sola planta industrial, como las molinerías o la producción de alimentos. Mientras centralizados es la producción que se realiza en varias plantas, que tiene un sistema multiplantas, o en cada una se produce pues una parte del producto final. Por ejemplo, la producción de barcos, de aviones, de maquinarias pesadas, son multiplantas. La distribución de la planta, pues debemos de determinar bien la posición física de cierta porción de espacio que vamos a tener en nuestra planta, ¿sí? Eso incluye pues ordenar todos los espacios para el movimiento de material, el almacenamiento, los trabajadores, el equipo de trabajo y todas las actividades que se realizan en esa planta. Hay unos tipos de distribución en planta, que es por producto, por proceso
por grupos, células de fabricación, que es el producto del mueve al proceso, o sea, es el producto y la posición fija es cuando el producto pues permanece en un lugar fijo y el proceso ya va hacia el producto. Hay unos tipos de distribución de planta, que es por producto, puede ser en cadena o en serie, por proceso, que son funciones, talleres o secciones, por grupos o por posición fija. La distribución de la planta pues es un producto que se adopta cuando la producción se organiza en una línea, en línea o masiva, ¿sí? Debemos determinar eso. Y esa dicha distribución consta de algunas cosas, como proceso del trabajo, ¿sí? Como el material de curso de fabricación, como la versatilidad, como la continuidad del funcionamiento, el incentivo o cualificación de mano de obra. Algunas ventajas y desventajas que tiene es que las ventajas, hay una escasa persistencia de trabajos en curso. Ventajas. Otra ventaja es manejo de materiales reducidos. Otra son mínimos tiempos de fabricación. Otra es simplificar tareas, simplificar sistemas de planificación y simplificar el control de la producción. Y algunas desventajas es la ausencia de flexibilidad en el proceso, escasa flexibilidad en los tiempos de fabricación, inversión muy elevada, el conjunto depende de cada una de las partes y trabajos muy cotidianos, muy monótonos. Recomendable, sí, pues es recomendable porque dice que la distribución más efectiva y eficaz cuando se produce un alto volumen de producción en unidades idénticas, rinde más y es más recomendada. Y el diseño de producción pues es más, está más o menos normalizado, y la demanda del producto es razonablemente pues estable. Tenemos también, nos habla sobre una distribución en planta por proceso, o sea, por talleres o funciones, que esta planta se debe de adoptar cuánta producción organiza por lotes y por pedido. La distribución consiste en agrupar en una misma área personal los equipos que se realizan en una misma función o tarea. Que esta distribución consta de procesos de trabajo, de material, curso de fabricación, incentivo, versatilidad, continuidad de funcionamiento y cualificación de mano de obra. Ellas tienen unas ventajas, que es alto incentivo para los obreros para elevar más su rendimiento. Existe también acumulación local de experiencia en el proceso. Hay flexibilidad para cambios en los productos y en el volumen de la demanda. También es más fácil mantener continuidad de la producción en caso de máquinas, los equipos averiados, entonces falta de material y obreros ausentes. Desventaja, dice que posee mayor tiempo de producción y mayores tiempos muertos. También se requiere mano de obra más calificada o altos niveles de inventario de trabajo en proceso y mayores costos de almacenamiento. Tenemos también otra distribución en planta por grupos o células de fabricación, que ayudan, agrupan elementos o partes con las mismas características o en fila y asignarles su grupo de trabajadores, máquinas donde se realizan operaciones sobre múltiples productos, que tienen una ventaja: reduce el tiempo, tanto el traslado del material pues
para ponerlo en marcha. También disminuye el tiempo de preparación y de producción. También disminuye el inventario de material del proceso y facilita la supervisión y el control visual del diseño. También mejora como las relaciones humanas y las habilidades de cada trabajador, que debemos de tener muy en cuenta. Y las desventajas dicen que los productos pues se califican en grupos homogéneos desde el punto de vista del proceso que se le asigne a la célula de fabricación. También es potencial pues el crecimiento de los tiempos inactivos de las máquinas, debido a que estas se encuentran dedicadas a las células y difícilmente pues, son utilizadas de manera interrumpida. Es recomendable, ¿por qué? Porque se requiere un sistema con flexibilidad y que permita obtener menores tiempos de reproducción. Hay otra que es distribución en planta por posición fija. Esa distribución en planta por posición fija es cuando realizan algún producto o alguna actividad y esa actividad no se pueden mover, como son los barcos, como son los puentes, como son algo satelital, las carreteras, son algunos ejemplos. Cuando hay una construcción de obras civiles gigantes, grandes, máquinas grandes, aeronaves, todo eso entra a esta distribución y a esta planta. Y esta consta de material en curso de fabricación, versatilidad, incentivo, cualificación de marco de obra y continuidad de funcionamiento. Que las ventajas es, mejor dicho, presenta un mejor incentivo al trabajador, se mantiene más fácil, se adapta a gran variedad de productos, se adapta fácilmente a una demanda discontinua y se logra una mejor utilización de la maquinaria. Es recomendable porque pues las operaciones de transformación o tratamiento pues requieren solo herramientas de mano o máquinas sencillas. Y la efectividad de la mano de obra pues se basa en la habilidad de los trabajadores, es decir, responsabilidad sobre la calidad del producto está en el trabajador. Tener unos trabajadores pues eficaces. Bueno, vamos a hablar sobre la metodología de la distribución en planta. Plantear primero la disposición ideal y luego la disposición práctica. ¿Sí? Primero pues se realiza la distribución teórica ideal y después se realizan los ajustes de adaptación a las limitaciones que tenemos. También esto planear el todo y después de los detalles. Se comienza determinando las necesidades generales de cada una de las áreas en relación con los demás. Después, planear el proceso y maquinaria a partir de las necesidades de la producción. El diseño pues, de las producciones y especificaciones de la fabricación determina el tipo de proceso que deseamos emplear. También planear la distribución basándose en el proceso de la maquinaria, proyectar el edificio pues a partir de la distribución, planear con la ayuda de otros. Siempre debemos de tener un trabajo en equipo, tener personas que nos apoyen, planear con ayuda de una clara visualización, aclarar nuestros ideales, recibiendo comentarios de los demás, comprobación de distribución y vender las soluciones de la distribución. Entramos lo que es distribución en planta de servicio. Pues hasta este punto de vista dice que es un conjunto de que todas las empresas de fabricación hacen referencia a los servicios, ¿sí? Explicar sobre algunas técnicas expuestas para la distribución en planta que pueden aplicarse tanto unas como a otras. Sin embargo, pues también es evidente que entre unas existen y otras pues existen diferencias, no son iguales.
por el cual pues las empresas de servicio cuentan con un trato más directo con el cliente, ¿sí? Y eso hace con frecuencia el énfasis de la distribución se ponga más satisfactoria y más comodidad del cliente que el desarrollo de las operaciones del proceso. Cuando es distribución en plantas de oficina, eso es cuando la oficina, el material trasladador entre área y puestos de trabajo es la información. En este caso, pues el problema de la distribución lo dicta con el movimiento de los trabajadores y de los documentos que sean físicos, pues quedando ampliamente simplificado cuando se recurren a telecomunicaciones. Dicho traslado pues pueden hacerse a través de conversaciones individuales, por teléfono, por el computador, cara a cara, correo físico, correo electrónico, documentos físicos, reuniones, grupos de discusión, etcétera. La distribución en plazas en comercio ya es más típico. Exponentes son los supermercados, porque el objetivo es pues beneficio de las personas. Entonces los clientes están como cara a cara con los productos. Nos explican sobre algunos diagramas de flujo o ya también llamados como flujo de diagramas del proceso de producción, unas simbologías que son explicadas al final del documento sobre la simbología, qué representa esa simbología.